Muy bienvenidos un día más a Con ánimo de lucro, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora. Hoy arrancamos con un tema fundamental. Acabamos de escuchar el boletín informativo de las 12, como Rubén Fernández nos contaba que se acababa de rescindir ese contrato publicado hoy mismo en el BOE para comprar armas a una empresa israelí, en este caso munición. Una noticia que va muy al caso de las informaciones que les vamos a contar hoy y del análisis que vamos a hacer, y que emanan de una noticia conocida también en el día de hoy a través de los distintos organismos de estudio de la intervención del Estado y del gasto público, que dicen que prácticamente todos los contratos de defensa, más del 95%, no cumplen la norma y que la mayoría de ellos han sido otorgados a dedo por parte del Gobierno. Algo que habla y mucho también de otra práctica habitual de este Ejecutivo, que es el de designar aquellos fondos europeos que tenían que servir para que nuestro país saliera adelante después del COVID. ¿Han ido a parar a particulares? ¿A empresas privadas? No. El 80%, 8 de cada 10 euros que han llegado de Europa, se los ha quedado el sector público. Arrancamos. Publican hoy varios medios que el Gobierno ha multiplicado por 3 las adjudicaciones a dedo por los contratos de defensa. Esta información nos dice que estas adjudicaciones ya superan los 6.000 millones de euros anuales, según datos cerrados de 2023, que es el año que escudriña este informe. Las conclusiones del informe anual de supervisión elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, un órgano que es independiente pero que está adscrito a la Subsecretaría de Hacienda. Si tenemos en cuenta que esto depende de María Jesús Montero y está hablando de una dudosa fórmula para otorgar estos contratos en más de 6.000 millones de euros al año, pues quizá no errásemos si pensáramos que María Jesús Montero ha hecho oídos sordos a este órgano independiente. Este informe además recoge una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado en la que se asegura que la contratación de defensa no se ajusta a lo prescrito en la normativa, es decir, que el Gobierno en este caso se ha saltado la norma y que el 94,7% de los expedientes no se han publicado, justificando el contrato de forma negociada y sin publicidad en la plataforma de contratación del Estado, tal y como establece en este caso la legislación. Es decir, que el Gobierno ya hoy en día decide qué se hace con los presupuestos de defensa a su antojo, al menos si tenemos en cuenta lo que se hizo en 2023. Si esto es así con los presupuestos de defensa, ¿qué nos sucederá cuando tengan que aumentar estas partidas por la obligación a la que está sometiendo, en este caso Bruselas, a España, para que aumente su gasto en defensa por encima de ese 2%? Pero aquí tenemos también que contar que, tal y como publica un medio de comunicación en el día de hoy, el Gobierno ha firmado un acuerdo con una empresa israelí para proveerse de esa munición, y que este contrato, que es el que ha rescindido ahora mismo, según nos contaba en los servicios informativos de radio Rubén Fernández, es el contrato que se ha rescindido, se hizo con una empresa en la que participaba, atención, Indra, la Indra del señor Escribano, la Indra controlada por la SEPI y por el Gobierno. Es decir, el Gobierno contrató con esta empresa saltándose su compromiso con Sumar, una empresa que estaba participada o tenía intereses Indra en ella, y ahora ha tenido que dar marcha atrás para tratar de no hacer tambalearse la coalición de gobierno con Sumar. Si a todo esto le sumamos además que de momento el 80% de los fondos europeos han ido a parar al sector público, con un nivel de opacidad que ya denunció la eurodiputada alemana Mónica Hohlmeier cuando vino a España a auditar los fondos y denunció que no sabía dónde estaba el dinero, imagínense ustedes qué es lo que estamos viendo. Si los fondos europeos llegan y el 80% se los queda el Estado, la administración pública en cualquiera de sus formas, empresas públicas, ministerios, programas elaborados por los distintos ministerios y administraciones, 8 de cada 10 euros que han llegado a Europa han llegado para la administración. Y ahora nos enteramos que en materia de defensa, además,
no se elaboran los contratos públicos y todas las adjudicaciones prácticamente se hacen a dedo, triplicando las adjudicaciones a dedo en los últimos años. Si tenemos todo esto en una misma coctelera, ¿qué podemos llegar a pensar? ¿Podemos llegar a pensar que el gobierno ha tomado el botín del Estado para repartirlo a su antojo? Bueno, hoy lo hablaremos con expertos y veremos si finalmente es así o no. Pero antes, como siempre, echemos un vistazo a la portada de Libre Mercado. Estamos ya con Beatriz García para echarle un vistazo a todos los asuntos que trae hoy la portada de Libre Mercado. Una portada que abrimos, Bea, con la jornada laboral media, que no llega a 32 horas, mientras Yolanda Díaz se empeña en bajarla a 37 horas y media. Sí, la ministra de Trabajo está... Espera, que creo que no se te escucha bien. Empeñadísima. Mira, lo primero. Buenas tardes, Beatriz. Muy buenas tardes, Luis Fernando. Ahora yo creo que ya se escucha perfectamente, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí, hay que contarlo. Yolanda Díaz es una de sus medidas estrella, esto de reducir la jornada laboral forzando a los empresarios a pagar lo mismo a los trabajadores por hacer su trabajo, hacer menos trabajo, por trabajar menos. Y Carlos Cuesta, que ha desgranado, bueno, pues los datos de horas trabajadas. Y en las horas trabajadas estamos viendo bueno, pues este drama, que es que la jornada laboral media de los españoles no llega ni a 32 horas. Hay muchísima gente que está trabajando menos, también muchísima gente que está trabajando menos y está buscando trabajar más. No es que se reduzca la jornada laboral o tengan jornadas de 6 horas al día y demás porque les da suficiente para vivir esos ingresos. No, todo lo contrario. Es que hay, bueno, pues personas ocupadas que trabajan menos de lo que les gustaría. Empresas también que están en plantilla, tienen trabajadores por menos horas de probablemente lo que les gustaría, pero una de las razones de esta dramática situación de nuestro mercado laboral son también los costes laborales. O sea que en muchos casos los empresarios se ven obligados a tener empleados por menos horas porque no pueden asumir el coste de las nóminas. ¿Y qué estamos viendo en el mercado laboral? Bueno, pues que se necesita en muchos casos más de un contrato para ocupar lo que viene siendo un puesto de trabajo que unos ingresos que nos permitan llegar a fin de mes. Y esta es la realidad que nos cuenta Carlos Cuesta y el Libre Mercado. Y tenemos, bueno, pues más cosas. Por ejemplo, Donald Trump abre sus brazos a 2 de sus enemigos. Ha dado el presidente estadounidense un nuevo bandazo en esta ofensiva arancelaria. Esta semana ha vuelto Donald Trump a cambiar de parecer y se abraza ahora a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal que quería despedir la semana pasada, que le llamó Mr. Tardón, fracasado. El que siempre llega tarde. Sí, bueno, todo tipo de calificativos poco serios y completamente improcedentes, bueno, pues de la boca, de la mano de un presidente de un país como es Estados Unidos. ¿Qué está pasando también? Bueno, pues que Donald Trump había paralizado la ofensiva arancelaria a todos estos países de las tablas de este polémico Día de la Liberación. Y se había enzarzado con China en una especie de mus de aranceles que cada vez estaban más elevados, que China tenía unos aranceles por parte de Estados Unidos del 145%, que Estados Unidos hablaba incluso de más del 200%, y que esta semana también Donald Trump ha dicho que es que no van a llegar ni al 145%, que tiene muy buena relación con China, que va a reducir sustancialmente las amenazas que a Xi Jinping le llevaba haciendo durante todas estas semanas. Y otro cambio de guión, un despropósito, el bono estadounidense, uno de estos indicadores de alarma, mientras ha ido subiendo y bajando, según los inversores se iban fiando más o menos de Estados Unidos, pero sí que es verdad que el descrédito ya va a ser muy difícil de solventar, y dice que bueno, pues que comerciará con China, que no quiere despedir a Powell, o sea, un completo despropósito.
Desde luego que es un completo despropósito. Cuéntame lo de Radio Televisión Española y por último, ¿qué es lo que nos tenéis preparado para mañana? Bueno, pues el polémico documental que ha emitido Radio Televisión Española, 7291, que es un documental centrado en las muertes en residencias en Madrid, como si no hubiese muerto a raíz del COVID ninguna otra persona en ninguna otra residencia de España. Es un documental directamente contra Ayuso y hemos preguntado que cuánto cuesta y la corporación se niega a dar esos datos. Entonces, pues un silencio que se produce en este contexto de hermetismo tras la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española, votada justo después de la Dana de Valencia. O sea, esto ha levantado bastantes sospechas en la gestión y sobre todo en cómo se está gastando nuestro dinero. ¿Y para mañana qué nos tenéis pues preparado? Vamos a hablar de datos de la ocupación con Sánchez. Estos datos que el gobierno niega, con Sánchez han subido un 50%, una cosa así. O sea que enhorabuena a este gobierno por favorecer a los ocupas y no al dueño legítimo de los pisos. Que nos lo estamos inventando, claro, Bea, que sí, siempre, sí, que no, mentira, que somos muy malos, que nos lo inventamos los datos de ocupación. Es tremendo lo que denuncia el Ejecutivo en este sentido. Beatriz García, muchas gracias. Hasta mañana. Mañana más. Vamos a ir enseguida con el tema del día, pero antes déjenme recordarles que el próximo lunes vamos a tener una entrevista en exclusiva Con ánimo de lucro con Chencho Cervera, la directora de la oficina de Circa en Madrid, en Ortega y Gasset. Circa, que es líder mundial en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Este próximo lunes conoceremos a Chencho Cervera y podremos conocer de primera mano cómo obtener el mejor valor para las joyas que ya no usamos. Te esperamos, no lo perdáis. Y otra recomendación para todos ustedes, para todos aquellos que quieran invertir su dinero y hacerlo a través de la rentabilidad que ofrece el negocio inmobiliario. Pueden hacerlo sin necesidad de comprarse una casa. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje, que de todo esto vamos a hablar a partir de la 1, después del boleto informativo, con Íñigo Torroba, que es el CEO de Cibisland, que es una de las plataformas que existen en España dedicadas al crowdlending inmobiliario, que nos permiten invertir en este tipo de proyectos desde 250 euros, capturar rentabilidades de hasta de 2 dígitos, de más del 10% interanual, y además en plazos muy cortitos, de entre 10 y 15 meses. ¿Que quieren todos los detalles? Quédense al final y a la 1, después del boleto informativo, hablamos con Íñigo Torroba. Y ahora sí, nos vamos al tema del día. Estamos ya con Rubén Folguera. Vamos a hablar ahora enseguida con Rubén Fernández, nuestro compañero de los servicios informativos, para que nos cuente esa última hora. Pero estamos hablando hoy de un asunto importante porque teníamos una información en El Economista, Rubén Folguera, que nos señalaba que desde el gobierno, al menos con datos auditados hasta 2023, lo que ha hecho ha sido multiplicar por 3 la contratación a dedo en materia de defensa. Efectivamente, y de este modo supera los 6.000 millones de euros en 2023 solo. Y esa es la conclusión principal del último informe elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que es un órgano, por cierto, independiente, y por tanto sus conclusiones son bastante más creíbles de las que, digamos, que constata o de las cuales se presume el gobierno. Y es que este informe recoge una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado, en la que se asegura además que la contratación en el Ministerio de Defensa no se ajusta a lo prescrito en la normativa. Y es que, según la IGAE, más del 94%, casi el 95% de los expedientes analizados no se ha publicado la justificación de haber adjudicado el contrato a dedo en la plataforma de contratación del Estado, tal y como se debería hacer según la legislación. Y del mismo modo, más del 77% de los mismos no se ha hecho pública la resolución de aprobación del expediente, y en el 50% ni siquiera se ha publicado el contrato pese a ser preceptivo. Y todo ello, de hecho, cuando el gobierno acaba de anunciar, lo hablaremos ahora con Rubén Fernández, un aumento del gasto en defensa de casi 11.000 millones de euros para pasar del 1,4% sobre el PIB al 2% este año. Bueno, uno de los contratos que había que ha saltado a la actualidad en estos últimos días es un contrato establecido entre el gobierno y una empresa israelí a cuenta de una
un pedido de munición, si no recuerdo mal. Esto ha hecho que se resquebrajen las costuras de este gobierno de coalición. Desde Izquierda Unida se pedía se pedía poner en riesgo esto si no se daba marcha atrás a este contrato. Desde Sumar, que forma parte de la coalición con Izquierda Unida, decía que el gobierno no estaba en peligro, pero que sí que se iban a pedir explicaciones, porque es verdad que desde el gobierno se dijo que esto era una línea roja que no se pensaba cruzar. Hoy hemos tenido informaciones que vinculaban la empresa con la que se firmaba el contrato, la empresa israelí, con una empresa en la que tenía participación o intereses, en este caso Indra. Y noticia de última hora, escuchábamos a Rubén Fernández hace un momento en los servicios informativos de radio decir que esto se ha acabado, que se ha acabado la polémica porque el gobierno ha cedido a las presiones de Sumar y ha rescindido este contrato. Rubén Fernández, bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Muy buenos días. Oye, muchas gracias por atendernos. Estarás hasta arriba, tendrás millones de compromisos con todos las líneas de esta casa, con informativos, con el periódico en libertaddigital.com. Pero Rubén, cuéntanos qué es lo que ha pasado, cómo ha sido tan sorpresivo y por qué se ha producido ahora, esta última hora. Bueno, pues la verdad es que hace solo unos minutos os decían que estaban trabajando en cómo solucionar este problema, porque lo cierto es que hoy se publicaba en el BOE este contrato para la compra de 15 millones de balas a una empresa israelí, y a continuación, solo unos minutos más tarde, pues ya nos daban cómo lo iban a solucionar. ¿Cómo? Bueno, pues rescindiendo de forma unilateral todo el contrato, según informan fuentes del Ejecutivo. La Junta de Inversión de Material de Doble Uso denegará a dicha empresa el permiso de importación de este material a nuestro país por razones de interés general. Esto implica que el Ministerio de Interior, que se oponía a cancelar el contrato, que nos lo estaban diciendo solo unos minutos antes, que ya se había publicado en el BOE, que era muy difícil rescindirlo, bueno, pues al final el Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska se verá obligado a rescindir este contrato. Pese a que, como decimos, se publicaba este jueves en el BOE, ahora, según informan en el Ejecutivo, la Abogacía del Estado y los ministerios competentes ya están estudiando posibles acciones legales y reclamaciones, porque dan por hecho que la empresa israelí va a demandarles, ya que no solo habían hecho este precontrato, sino que se publica en el BOE, rescindirlo, pues bueno, pues implica la pérdida por valor de estos más de 6 millones de euros. ¿Qué nos dicen también en el Ejecutivo? Bueno, pues que los partidos del gobierno y de la coalición progresista están firmemente comprometidos con la causa palestina y con la paz en Oriente Medio, y que España, añaden, ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes, ni lo hará en el futuro. Bueno, eso estará por ver, pero me llama poderosamente la atención, Rubén, el motivo que se ha esgrimido para decidir esa rescisión unilateral del contrato que hoy estaba publicado en el BOE. Ha durado apenas pues unas horas publicado en el BOE, y es que dicen que es por razones de interés general. Sí, dicen que son por razones de interés general, pero vamos, no lo deben tener muy bien armado, de una que ya está trabajando la Abogacía del Estado y los ministerios competentes en acciones legales, porque interés general es que haya un compromiso ideológico por parte del gobierno para no comprar armamento israelí desde el 7 de octubre del 2023. Bueno, eso es una causa intergeneral, más bien es una causa ideológica. Es particular. Casi podríamos decir, una causa de interés particular o de interés ideológico. Rubén, bueno, simplemente decirte que vamos a seguir muy pendientes de este tema. Estoy convencido de que va a traer cola. Probablemente, como tú dices, esa empresa israelí pues denuncie el incumplimiento de este contrato y de nuevo tengamos un problema internacional, y un problema que viene a agudizar otro que ya sufrimos desde hace años, que es el de percepción de inseguridad jurídica total en España. Si tú firmas un contrato y no es que te lo rescindan a los 3 años, sino que el mismo día de la firma ya te lo están rescindiendo por problemas internos en el Ejecutivo, pues ya me dirás qué imagen estamos dando al exterior. Rubén, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues teníamos a Rubén Fernández y ahora a Rubén Folguera, pero no volverme a equivocar, querido, de apellido. Rubén, habla esto un poco de la arbitrariedad del Ejecutivo y de quizá uno de los aspectos que queríamos tratar hoy en el programa con profundidad, que es el cómo hace utilización el gobierno de los recursos que tiene a su disposición y que le permitimos tener todos los ciudadanos a quienes nos saquean en impuestos, y que lo disponen de una manera completamente arbitraria.
esa información que estabas adelantando y que conocíamos hoy de ese informe que señala que se han triplicado los contratos a dedo en defensa, el hecho de que se haga una contratación, se publique en el BOE y acto seguido por intereses particulares o ideológicos se decida rescindir, y esto sumado a otros muchos aspectos, como por ejemplo, lo comentábamos en la apertura, el hecho de que el gobierno haya decidido disponer para sí mismo de el 80% de los fondos que se han dotado desde la Unión Europea para tratar de ayudar al tejido productivo español a salir de la crisis del coronavirus, ¿no? Claro, lo que comentábamos sobre el gasto en defensa y los contratos a dedo, hay que tener en cuenta que solo en un año este tipo de contratos ha pasado de ser en torno al 7% del total a más del 16%. Por tanto, vemos cómo esa tendencia se ha ido agravando durante los últimos años y sobre todo bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Y lo que decías sobre el número o mejor dicho, la cantidad de beneficiarios pertenecientes al Estado central de fondos europeos, lo que dicen los informes es que los 100, o sea, los grandes beneficiarios, que son considerados los 100 principales beneficiarios, de los mismos, casi el 80% forman parte de las administraciones públicas del Estado español. Y esto es sobre todo paradigmático en un momento en el cual estamos sabiendo de un tiempo a esta parte, desde el último año, todo tipo de informaciones acerca de cómo el gobierno también ha decidido gastar el dinero público en sus propios intereses y presuntamente enchufando en ciertas empresas públicas a algunas personas que tenían relaciones, bueno, en lo moral quizá. Presuntamente en vía judicial y según hemos visto, la señora estaba contratada, Recursos Humanos así lo decía y ella misma ha reconocido que no iba. Estamos hablando de Jessica, la prostituta que estaba vinculada al señor Ábalos y que disfrutó de contratos públicos en Traxatec y en Ineco durante, si no recuerdo mal, esta es la parte que no tengo atada del todo, no recuerdo ahora mismo si fueron 2 años o 3 años los que estuvo contratada. Además le pusieron un piso en la Plaza de España, según consta en la investigación judicial, y todo el piso no sé quién lo pagó, eso lo tendrá que decidir el juez, pero que los contratos públicos, el dinero de esos contratos públicos, el sueldo de esa señora fue pagado por los impuestos que pagamos todos los españoles, eso sí que es claro. Claro, y aún así lo más reseñable quizás sea que incluso la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, es consciente de esta situación. Se lo publicaba el pasado mes de marzo Voz Populi, pero es una información que ya conocemos desde hace tiempo, hace un par de años, y es que el Tribunal de Cuentas está cuestionando de forma pública los controles que en nuestro país se están poniendo a la contratación y al gasto de estos fondos europeos, porque los auditores europeos no pueden llegar a verificar ni a constatar la calidad de los controles realizados por nuestro país sobre los contratos públicos financiados con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y al respecto, destaca un informe del Tribunal de Cuentas que la Comisión Europea no ha podido obtener garantías suficientes sobre si si los Estados miembros cuentan con sistemas de control eficaces para garantizar que el gasto cumple las normas, especialmente en España. Y sobre todo también teniendo en cuenta que el único ministerio de los 23 ministerios que tenemos en España que no tiene un atasco tremendo en la adjudicación de los fondos europeos es el de Economía. El resto están todos, digamos que no haciendo el uso que se supone que deberían hacer, ni tampoco al ritmo al que se esperaba o se esperaría que debieran hacerlo, porque hay un atasco tremendo en la adjudicación de estos fondos. Adjudicación de los fondos europeos, hay atasco, pero volvemos al dato, y el dato es que 8 de cada 10 euros que han llegado de Europa hasta la fecha se han ido a empresas públicas, a ministerios, a programas de los ministerios, es decir, al sector público. Vuelvo a repetir el dato, 8 de cada 10 euros. Resulta que los contratos en defensa se han triplicado en contratos a dedo, incumpliendo la normativa de contratación pública, según estos informes de organismos independientes que hemos conocido hoy. ¿Qué está haciendo el gobierno con el dinero de todos? Porque hay que recordar que los contratos públicos se pagan con el dinero de nuestros impuestos, que el dinero de los fondos europeos que se ha ido a
regar las arcas públicas, en este caso en 8 de cada 10 euros, es un dinero de todos los contribuyentes europeos que se decidió que viniera a España porque nuestro sector productivo estaba fatal. Vamos a hablar de todo esto con un experto, un amigo de este programa y un auténtico experto en el uso de los fondos públicos y en concreto de los fondos que han llegado de Europa, que es nuestro amigo Santiago Sánchez. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis. Pues nada, encantado de estar contigo un día más y compartir análisis. Compartir análisis. Estaba comentando, Santiago, que hoy la percha, como nos gusta decir a los periodistas, ¿no? La percha informativa que tenemos son esos informes que hemos conocido de el gasto en defensa, de cómo se ha triplicado la contratación a dedo en defensa, como prácticamente 94 de cada 100 o 95 de cada 100 contratos que se han hecho han incumplido la normativa de contratación pública, al menos esto es lo que dicen los informes de los organismos independientes que han escrutado. Hablamos del año 2023, el gasto en defensa que se hizo en 2023, y es un acontecimiento, un informe, una realidad que suma en consonancia con otra que tú llevas estudiando mucho tiempo, que es el uso que se le ha dado a los fondos europeos, llegando, en este caso, en un 80% al sector público. Claro, puesta una noticia al lado de la otra, Santiago, y sácame de mi error, da la sensación de que este gobierno ha venido a saquear el presupuesto público en todas sus formas. El botín es el Estado. Pues desde luego lo que ha hecho es utilizar los fondos públicos con opacidad, con falta de transparencia y con una puerta abierta, tal y como justifican los informes a los que hace referencia, que además son de organismos muy serios, a la arbitrariedad, sin duda. Cuando tú haces contratación pública y además no publicas el cómo justificas cómo un determinado contrato pues se concede a dedo, abrir una puerta muy grave a la opacidad y a la arbitrariedad y a un mal uso de los fondos públicos. Esto ha pasado, como señala la OIRESCON, citando un informe de la IGAE, que en el fondo la IGAE es quien tiene la capacidad de auditoría, de control de todo lo que están haciendo los distintos ministerios en sus procedimientos de adjudicación, que es coherente, como tú muy bien dices, a lo que ya sabemos que está ocurriendo con los fondos europeos, con Next Generation, donde precisamente, especialmente desde el año 2023 también, ante la incapacidad para ejecutar los fondos, la mayoría de las licitaciones vinculadas especialmente a los PERTEs modificaron su forma de licitar y pasaron de concurrencia competitiva a concurrencia simple, lo cual, desde mi punto de vista también, que es todavía un escalón, digamos, de garantía superior a esto, lo que por ¿no? a determinados contratos, la presión civil. Pero ya el hecho de pasar de una concurrencia competitiva a una concurrencia simple te abre la puerta a que ya pueda haber determinadas empresas que estén en la órbita del gobierno que con mayor información y que puedan concurrir en plazo. Santiago, se te está escuchando fatal, la conexión telefónica es muy mala. Vamos a colgar y a volver a llamar a ver si podemos tenerte de una mejor manera y de paso pues vamos a preguntar a Santiago también que nos explique la diferencia entre esos dos tipos de contratación para que sepamos con conocimiento de causa exactamente a qué nos estamos refiriendo y por qué consideramos que este cambio ha sido algo que ha dotado de mayor arbitrariedad al gobierno, al Estado, para poder contratar. Ojo que en este sentido lo que tenemos que tener en cuenta es que puede darse la casuística de que en determinados momentos, para determinados sectores o para determinados contratos, sea preferible una adjudicación más ágil, más directa, sin necesidad de pasar al concurso público. Pero en caso de que así fuera, pues oye, se explica o se toman las decisiones que haya que tomar para que esas contrataciones se produzcan de esa manera. Pero si se somete a una legislación y a una normativa, pues tendrán que pasar por esa normativa y no darte cuenta de que te saltas el trámite 94 de cada 100 veces. Creo que ya tenemos otra vez a Santiago. A ver si ahora te escuchamos un poquito mejor. Pues vamos a ver si tenemos... Ahora mejor. Estaba diciendo, Santiago, que nos podías explicar exactamente la diferencia entre un tipo de contratación y otra y por qué favorece una de ellas más la arbitrariedad. Pues al final son los controles y las garantías de cualquier procedimiento. Cuando tú tienes una concurrencia competitiva en la que se abre un plazo y donde hay unas reglas, unos baremos que informan previamente las bases, el cómo se va a evaluar y qué patrones son los que se van a
de elaborar una puntuación y una ordenación de los proyectos que pueden ser objeto de financiación mediante una licitación, una convocatoria pública, evidentemente tienes más garantías de que se seleccionan los mejores proyectos, los que mayor capacidad tractora. Seguimos teniendo problemas muy importantes de comunicación. No sé si igual tienes los cascos puestos, Santiago. Si es así, y los quitas y los puedes coger por el teléfono, a lo mejor solucionamos el problema. No sé si ahora me escucháis un poquito mejor. Ahora muchísimo mejor, no un poquito mejor, sino muchísimo mejor. Bueno, pues me alegro. Lo que estaba diciendo es que cuando tienes una concurrencia competitiva, tienes unas bases reguladoras, con unos baremos, con unos objetivos que hay que cumplir, y en función de ellos se ordenan y se catalogan las diferentes empresas y proyectos que han concurrido a una licitación. Correcto. Por tanto, garantizas que se obtienen los mejores proyectos, se da la financiación a los mejores proyectos y a los que mejor cumplen los objetivos de una convocatoria. En el siguiente escalón, cuando reduces y bajas una concurrencia simple, lo que estás abriendo es un plazo para que las empresas concurran y en función del orden en el que van entrando, pues pueden ir accediendo a financiación. ¿Qué ocurre? Porque, por ejemplo, en el caso de los fondos Next Generation, a lo largo del año 2023 hemos visto como muchas de ellas, ante la incapacidad de poder ejecutar los fondos en tiempo y forma, tenían que pasar de concurrencias competitivas y de seleccionar los mejores proyectos a bajar a concurrencia simple para intentar acelerar lo más rápido posible la contratación, independientemente de que pudieran ser los mejores proyectos o no. Eso, evidentemente, ya el primer paso a que pueda haber arbitrariedad e información en determinadas empresas que pueden estar en la órbita de un determinado ministerio o de un determinado gobierno. Esto de lo que estamos hablando es todavía un escalón inferior. Al final estás construyendo una determinada licitación a dedo y si además no exiges la justificación y el cumplimiento de los objetivos que tiene esa determinada adjudicación a los que se está marcando un determinado ministerio, pues abre muchísimo más la posibilidad de un determinado fraude, la posibilidad de arbitrariedad y evidentemente no es lo que se espera de los controles que tiene que tener la Administración al gestionar unos recursos que son preciosos, que salen del bolsillo de los ciudadanos, de las empresas y que cuesta mucho ganarlo en un momento de asfixia fiscal que están sufriendo tanto el tejido productivo como los hogares. Con lo cual, lo mínimo que se puede exigir es el buen uso de los recursos públicos y esto, desde luego, no da la mejor imagen ni la mejor información y además avalado por informes de organismos independientes y con todo el sustento que tiene la IGAE y la OIRESCON. Santiago, tú que conoces este tema más de fondo y además sé que has estado en contacto con colegas europeos sobre este asunto y que lo tienes muy bien estudiado, ¿cómo se percibe? Vamos, desde este programa ya te digo que es para llevarse las manos a la cabeza, ¿eh? Pero ¿cómo se percibe desde Europa el hecho de que España, que fue el país al que más se favoreció en la concesión de fondos europeos para dinamizar de nuevo el tejido productivo español, ponle todos los etcéteras que tengas, se sepa que 8 de cada 10 euros de los que han llegado se los ha quedado el gobierno, el Estado, pero el sector público en cualquier caso? Pues te pongo el primer ejemplo cuando la Comisión de Control Parlamentario, presidida por Mónica Hohlmeier, vino hace 2 años y se fue escandalizada al comprobar la falta de transparencia por un lado, el qué estaba ocurriendo con los fondos públicos y cómo se adjudicaban mayoritariamente al sector público, cuando eran fondos que tenían que ir al tejido productivo. Al final, estos fondos lo que están sirviendo en muchos casos es para problemas de tesorería que han tenido y tienen algunos organismos públicos como ADIF, por eso lo encontramos siempre ADIF y Renfe entre los máximos beneficiarios de los fondos, pero tanto estos informes como los propios que se envían a la Comisión con el listado de los 100 mayores beneficiarios afrontan y te dan la misma imagen, la misma foto fija, y es que el sector público es el que más está beneficiando de la recepción de los fondos Next Generation. Y lo que no puede ser es que unos fondos que están destinados por una parte a la recuperación, pero sobre todo a la transformación competitiva de nuestro tejido productivo, estén quedándose en el entorno de las administraciones públicas o de sus diferentes organismos. Aquí ha habido se ha primado por encima de todo lo público sobre lo privado y es un concepto que tiene que ver con el propio diseño, con el diseño unilateral de un gobierno que intervencionista y que solo piensa en lo público y en incrementar el peso del sector público por sus teorías en las que del Estado emprendedor, de Mariana Mazzucato, todo esto que tanto le gustaba a Teresa Rivera y al presidente Sánchez, y son auténticos convencidos de que el sector público
está aquí para resolver unos supuestos fallos de mercado y que ellos tienen la mejor información cuando está demostrado económicamente que el conocimiento es disperso y quien mejor lo puede asignar es el mercado, y que ellos son los plenipotenciarios para decidir qué es lo que le conviene a un determinado sector o no. Y luego, ¿qué ocurre? Pues que nos encontramos convocatorias donde no se obtiene la adjudicación esperada, donde tienes que recurrir una y otra vez a sacar licitaciones porque eres incapaz de adjudicar el dinero al sector privado. ¿Por qué? Porque parte del diseño desde una moqueta, desde un ministerio muy alejado de la realidad y de las necesidades que tienen las empresas. A mí me gustaría saber, Santiago, sé que es un dato que no tenemos y que probablemente sea muy difícil de conseguir, pero a la luz de todo lo que estamos conociendo, sería muy interesante conocer cuántas de las empresas que en su momento pidieron acogerse a estos fondos, solicitaron parte de estos fondos para tratar de sobrevivir, para tratar de reflotar su empresa, para tratar de evitar la quiebra, que no consiguieron esos fondos, que se fueron a la quiebra y que los fondos a los que estaban tratando de licitar, de conseguir, de acceder, se fueron a Adif o se fueron a Renfe o se fueron directamente al Ministerio de Transportes, por poner solo 3 ejemplos de organismos que han estado en el top 5 de mayores receptores de fondos en España. Sería curiosísimo ver con nombres y apellidos las empresas del sector privado que acudieron, que pidieron, que solicitaron esas ayudas y que no las recibieron para que lo recibieran Adif, Renfe o el Ministerio de Transportes. Pues es un buen ejercicio. Vamos a ver, desde el momento que tú primas lo privado sobre lo público, ya estás perjudicando, lo público sobre lo privado, ya estás perjudicando al tejido productivo, especialmente a los que menos capacidad tienen para acudir a convocatorias, es decir, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Hay un hecho objetivo, y es que las pequeñas y medianas empresas en este país hemos en torno de las 50.000 más o menos desde que gobierna Pedro Sánchez. Algo habremos hecho mal. Y cuando tú diseñas un plan pensando en lo privado, en lo público y no en lo privado, de momento ya los estás perjudicando. Punto 1. Punto 2. El diseño de las políticas que vas a financiar, al final, es una elección de política pública. Y tú decides financiar unas determinadas cuestiones en vez de, a lo mejor, apoyar determinadas transformaciones productivas de cadenas de producción, de mejoras de verdad tecnológicas para las pequeñas y medianas empresas, y haber diseñado líneas con importe suficiente y con accesibilidad suficiente para evitar que muchas de esas 50.000 empresas que han desaparecido no hubieran desaparecido, que hubieran podido modernizarse y ser más eficientes y competir mejor en un complejo como en el que estamos. Eso por un lado. Y luego, dentro de las propias convocatorias y asumiendo el plan que ha tenido el gobierno, evidentemente, si se hubiera gestionado con más celeridad, si se hubiera gestionado con requisitos más sencillos, sin obligar a determinadas condiciones en cuanto a vales, en cuanto a garantías, y haber sido más consciente de cuál es la realidad empresarial de nuestro país, donde no tienen todas las empresas, especialmente las pequeñas, los recursos que tienen las grandes para preparar documentación, para preparar informes y para presentarse en procedimientos, en algunos casos, con plazos muy reducidos. Con todos esos factores, pues evidentemente habrá sectores especialmente que pueden haber sido perjudicados. Los tecnológicos generalmente pues tienen más accesibilidad, pero las empresas más tradicionales, más industriales, pues han tenido muchos problemas, sobre todo las pequeñas y medianas. Santiago Sánchez, se puede decir las cosas más alto, pero no más claro. Y el problema que tengo, Santiago, es que cuando hablo contigo de estas cosas, uno comprueba que estos temores que muchas veces tenemos son ciertos y que al final se produce la gran paradoja de que buena parte de los impuestos que han pagado esas empresas que lo han pasado mal, a quien el gobierno obligó a cerrar, les cobraba los impuestos pero les obligaba a cerrar, y después con esos impuestos se han compuesto esos fondos europeos, porque parte de los fondos que hemos cobrado de Europa han venido también de los impuestos pagados por los ciudadanos y las empresas españolas. Esos impuestos, ese círculo de los impuestos llega al caso en el que cuando esa empresa que lo ha pasado mal, que está al borde del cierre porque tuvo que parar la actividad porque el gobierno le obligó mientras le seguía saqueando impuestos, resulta que pide esa pequeña ayuda y no le termina de llegar porque tiene que llegar de nuevo al gobierno, a ese voraz gobierno que lo quiere absolutamente todo, a ese Estado gigantesco que cada vez consume más y más recursos del sector privado. Es una paradoja terrible,
pero es una paradoja que cada día es más cierta en esta España, en la que pues parece que es imposible salir de una dinámica que se dedica a exprimir la gallina de los huevos de oro, que es el sector privado español, del que salen los impuestos para pagar todo lo demás. Y vemos un sector público ensanchándose, creciendo, expandiéndose a costa de empobrecer cada día más al sector privado. Una pena, Santiago, pero una realidad que seguiremos demandándote a ti al menos para que nos la aclares. Nada, será un placer. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Santiago. Cuando faltan solo 2 minutos para llegar a la 1 menos 10, ahora mismo son las 12:48, las 11:48 en Canarias, es momento en el día de hoy de abrir página de mercado. Y en página de mercados les tenemos que contar que continúa el signo mixto en la bolsa en el día de hoy, mientras el IBEX 35 abría con ganancias, otras bolsas europeas lo hacían con pérdidas. En este caso el IBEX 35 ya se apunta a esas pérdidas, solamente un 0,17% abajo, lleva llaneando entre el más 0,17 y el menos 0,17%, es decir, prácticamente plana, ahora unas décimas en negativo, pero por encima de los 13.180 puntos. Esto es lo que nos están mostrando las pantallas de las aplicaciones en tiempo real. Tenemos el Eurostock 50 en menos 0,33%. En cambio, pues dentro del IBEX 35 las compañías que más suben son Solar y Energía, Bankinter y Acciona, con subidas que en ningún caso llegan al 2%, siempre por debajo del 2%. Quien más sube ahora mismo es Bankinter con un 1,9%. Y entre las que más bajan, pues en este caso Banco Santander, BBVA y CaixaBank, con caídas que varían entre el 0,98 y el 0,62%. Esta es la foto fija de la situación que atraviesa ahora mismo la bolsa, pero vamos a profundizar en asuntos llamativos de temas de mercados, como siempre hacemos con nuestro amigo Luis Alberto Iglesias. Luigi, desde Value School, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fer, ¿cómo estás tú? Bueno, pues mira, mirando la bolsa, viendo cómo llanea, esto que dicen los expertos, los analistas, ¿verdad, Luigi? Signo mixto en las bolsas. Vuelve la incertidumbre en los mercados. La volatilidad se adueña de los índices. Pero bueno, es lo que hay. Siempre que damos la información de bolsa, damos la información que tenemos en ese momento sobre lo que está pasando en los mercados. Sin embargo, tenemos valores que son noticia, querido Luigi, y que son noticia además porque alcanzan máximos históricos. Y ahí tenemos a nuestro amigo Gustavo Martínez, el que está contándonos todos los días que tiene ocasión esas tesis del oro, que sistemáticamente se van cumpliendo y que nos hacen tener la onza de oro ya por encima de los $3.500, haber llegado a superar esos $3.500. Así es, el diario El Mundo el miércoles 23 de abril, o sea, hace nada, ya informaba de que el oro supera efectivamente los $3.500, marcando un nuevo récord. Y en lo que llevamos de año, en estos pocos meses, estamos en abril todavía, ha subido un 30%. El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ya publicó la semana pasada un informe en el que auguraba que el oro cerraría el 2025 en los $3.700 y que para mediados del 26, el año próximo, llegaría a los 4.000. En fin, son predicciones que siempre hay que tomar con un granito de sal, ¿no? Porque nadie puede predecir el futuro o todavía no nos hemos enterado. El motivo que aduce Goldman Sachs es que los bancos centrales están incrementando sus compras, las compras de oro como activo de reserva, y que en 2025 estas compras ascenderán a una media, agárrate, de 80 toneladas por mes, mensuales, que son 10 toneladas más de lo que Goldman Sachs preveía que estas compras por parte de los bancos centrales pudieran llegar a alcanzar. En épocas como la actual se habla mucho de activos refugio, sobre todo porque el dólar está sufriendo mucho con las políticas arancelarias que, recordemos, se ha tomado Donald Trump 90 días de pausa, pero eso no quita para que los mercados estén revueltos. Entonces, 5 días, el 23 de abril también nos informaba la periodista Nuria Salobral de que los bonos europeos han pasado a convertirse en refugio de los inversores ante el pinchazo del dólar, que no ha hecho más que caer desde que ha estallado esta volatilidad el pasado 2 de abril,
cuando la Casa Blanca anunció estos aranceles a la importación. La deuda soberana europea, especialmente la alemana, pasan a ser un activo refugio alternativo para capear esta época de incertidumbre. David Ardura, que es un amigo de Value School y director de inversiones de Finaccess Value, dice lo siguiente, y esto es cita textual, ¿no? Dice David Ardura: todos los activos en dólares, el oro. Las políticas de Trump son un shock para la economía de Estados Unidos, pero para Europa van a tener un claro efecto deflacionario. Precios más bajos de la energía, euro más fuerte, o sea que soplan vientos muy fuertes de deflación en Europa, y ante las bajadas de tipos que se esperan en Europa hay mucha demanda de bonos soberanos europeos. Voy a volver a leerlo porque se ha cortado un poquito la llamada justo cuando estabas arrancando ese textual, porque además me parece muy interesante y es muy importante por el mensaje que lleva detrás. Todos los activos en dólares están sufriendo salidas, salvo el oro. Las políticas de Trump son un shock para la economía de Estados Unidos, pero para Europa van a tener un claro efecto deflacionario. Precios más bajos de la energía, euro más fuerte, soplamientos muy fuertes de deflación en Europa, y ante las bajadas de tipos que se esperan hay mucha demanda de bonos soberanos europeos. Y estos bonos, si se demandan más, hacen que el interés que se pide por ellos crezcan. Luis Fer, ¿te acabo de perder un momentito o estamos bien de conexión? Soplan vientos de deflación en Europa, nos decía David Ardura, como Sí. tú nos comentabas, y ante las bajadas de tipos que se esperan hay mucha demanda de bonos soberanos europeos. Digo que si el incremento de esta demanda está presionando al alza las rentabilidades. Claro, lo que está ocurriendo, Luis Fer, es que los bonos que están emitidos y que están intercambiándose en el mercado secundario, esos bonos que van a estar pagando tipos de intereses, cupones más altos, evidentemente van a subir de precio, porque si las nuevas emisiones van a salir a tipos reducidos, los que se están pagando ya con tipos mayores van a estar mucho más cotizados. Eso es así como funciona el mercado secundario de títulos de renta fija. Desde luego que sí, pero tenemos más sobre bonos y tenemos pues que, como nos decía Ardura, están funcionando ahora mismo los bonos y el oro como activo refugio. Quizá el que echamos de menos es el Bitcoin, pero llegará. Bueno, vamos a ver, efectivamente, en épocas de volatilidad, además medida por el índice VIX, el índice que mide es el principal indicador de riesgo e incertidumbre de la renta variable estadounidense, un índice que ya ha superado niveles de 50 puntos. En estos entornos de volatilidad la gente, el dinero busca refugio y, como digo, el dólar no está funcionando bien como cobertura. También, además, hay que añadir la inflación estadounidense, es decir, que te paguen, digamos, unos cupones en dólares con una moneda que se está devaluando, una moneda que se está inflando, que está perdiendo valor, es una mala inversión. La gente está huyendo a Alemania por bonos denominados en euros, y el activo refugio, como digo, por excelencia, aparte de esta renta fija europea, está demostrando ser el oro. El oro, que no solamente puede ser un activo de refugio en cuanto a inversión directa en metal o en ETFs de oro o en ETCs para los particulares, sino también en mineras de oro. 5 días, el día 18 de abril, publicaba una noticia que titulaba "Mineras de oro que duplican con creces en bolsa la subida del metal precioso". Me mencionaba en la entradilla de la noticia a varias: Newmont Corporation, Gold Fields o Anglo Gold Ashanti disparan su cotización a golpe de máximos del precio de este mineral. En fin, el inversor tiene, como decimos, opciones más rentables quizá que la propia tenencia física o inversión en el oro financiero, que son los ETFs, invirtiendo en este tipo de empresas. No olvidemos que son compañías, con lo cual hay un riesgo añadido, el de la propia cotización del metal, en cuanto a la gestión de la compañía. El principal productor de oro del mundo es la minera estadounidense Newmont Corporation, que lleva en el año 25 una revalorización del 50%. También la noticia habla de Zijin Mining Group, una compañía, un minero chino, que ha logrado revalorizarse un 22% en lo que va de año, y la minera, agárrate porque esto es interesante, que más se ha revalorizado en el 2025, en estos 4 meses, un 98%, casi un duplicada la revalorización, es la sudafricana Anglo Gold Ashanti, que tiene presencia en África, Australia y Sudamérica. No sirva esto como recomendación de inversión, pero claro, evidentemente los inversores que tengan un poco de liquidez quizá quieran ir a buscar a ver ese tipo de acciones, cómo están, a estudiarlas, porque pueden ser una incorporación atractiva a la cartera, desde luego.
Y mientras ese tipo de activos está generando atención, vemos que las Big Tech se desploman, pero hay alguien que se ha alegrado mucho. Sí, en el mundo, el día 18 de abril nos informaba Laura de la Quintana que Warren Buffett bate a las Big Tech. La noticia se titulaba "El desplome en bolsa de las Big Tech dispara la fortuna de Warren Buffett". El alegato proteccionista de Donald Trump ha colocado a los milmillonarios estadounidenses dueños de estas Big Tech como los peor parados de la crisis. Y sin embargo, Buffett, a sus 94 años, no lo olvidemos, que es dueño del holding Berkshire Hathaway, logra escalar hasta la cuarta posición del ranking de multimillonarios. Ay, te acabamos de perder. Decía que Buffett, a sus 94 años, ha escalado a la cuarta posición del ranking de multimillonarios con una fortuna personal que ha incrementado en lo que vamos de año en 23.000 millones, gracias a que el holding Berkshire Hathaway en la bolsa estadounidense se ha revalorizado en lo que llevamos de año un 17%. Fíjate, en un año 23.000 millones de euros más. Espectacular, son cifras que se nos... Esa es la magia del interés compuesto, efectivamente, Luis. Sí, porque dicho eso, pues otros 23.000 se puede plantar en 40.000 millones dentro de 5 o 6 añitos, quién sabe. Sí, es tremendo. Es la magia del interés compuesto, como bien dices, solo que él empezó muy jovencito y le fue muy bien. Siempre le ha ido muy bien a Buffett. No tenemos tiempo para más, Luigi, muchísimas gracias. De nada, un placer, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues con las revalorizaciones obtenidas por Warren Buffett y su estrategia en bolsa, siempre buscando el valor y huyendo de los precios excesivamente caros, buscando precios competitivos siempre en el mercado, en compañías buenas. Insisto, el éxito de esta estrategia nos va a llevar hasta la 1 del mediodía. Vamos a irnos a los servicios informativos de radio, vamos a buscar más de esa última hora que nos contaba Rubén Fernández y regresamos de nuevo aquí a Con Ánimo de Lucro y lo hacemos con una entrevista muy interesante. Les recomiendo que no se la pierdan. Estará con nosotros Íñigo Torroba de Cibislen. Pausa, boletín y volvemos. Entramos ya en la recta final del programa y lo hacemos con Carmen Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Ya os echaba de menos, fíjate. Bueno, pues es verdad, llevamos un par de semanas que no hablamos y esto no puede ser. Hay que recuperar las buenas costumbres. Exacto. Y las mejores costumbres siempre son con Carmen Tomás, directora de Economía para Todos, programa de esta casa dedicado a la economía para que la entienda absolutamente todo el mundo. Claro, todos. Y ahí es donde estamos. Y Carmen, parece que no quieren que tengamos que rompernos la cabeza para ver de qué hablamos, ¿eh? La economía no nos da descanso. Hoy llevamos cuatro temas, todos, de primera. Porque, por ejemplo, el plan de defensa y todas sus derivadas, de dónde van a sacar el dinero, ahora parece que eso de que no iban a ser impuestos, nuevos impuestos, dinero del FLA, dinero de Europa. Me hace gracia lo de que tenemos dinero sobrante. Oye, y si tienes dinero sobrante desde el año 22, ¿cómo es que no has reducido el déficit, no has bajado los impuestos? En fin, ahora resulta que tenían ahorros. También. Sí. Bueno, y luego hoy ha salido una noticia que me parece interesante que tiene que ver con esto, y es que Defensa, con la alerta de la intervención, dio el año 23 contratos a dedo por 6.000 millones. Bueno, o sea, esto es un cachondeo ya. Sí, bueno, de hecho, sabes que es el tema al que hemos dedicado el programa, porque, claro, si tienes en cuenta este informe de la intervención, que además dice que el 95,7% de los contratos que se han dado a dedo, creo que será exactamente el dato, no cumplían para nada la norma de contratación pública en ninguno de sus aspectos, dices, bueno, y resulta que del 23 tenemos que ver este informe que, como es de un organismo que está adscrito a Hacienda pero es independiente, y aquí no pasa absolutamente nada, no hay nadie, ningún responsable político a dar alguna explicación. Oye, que igual hay una explicación detrás, pero ni siquiera tenemos a nadie dando explicación, nos tenemos que enterar por la prensa. Cuando la intervención pone los puntos sobre las IES es que las cosas no se han hecho bien, y es que 6.000 millones, por mucho que lo subdividas en contratitos, es una pasta. O sea que, bueno, y como la ministra de Defensa está a otras cosas, que ya no cuentan con ella o ella no cuenta con ellos, no se sabe.
Bueno, total, que ese es un gran tema. Después tenemos el informe CDEA sobre el efecto de no habernos deflactado la tarifa del IRPF, que resulta que al final las que más han sufrido son las rentas bajas. Uy, Ole, qué el casualidad. escudo social, sí. A los que no había que subirle los impuestos, ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras, decía María Los Jesús ricos, Montero. que paguen los ricos. Que paguen los ricos. Al final resulta que las bajas, y además que ya nos han soplado 34.000 millones, si no me equivoco, que los que han hecho las cuentas, ¿no? O sea, que nos han sacado del bolsillo desde que no se deflacta la tarifa, por allá ni se sabe, pues son nada menos que 34.000 millones. Bueno, entraremos mucho en eso porque estamos en plena campaña de renta y esto, aparte de que cabrea mucho, es que lo tenemos que saber mientras estamos haciendo las cuentas. Bueno, y luego, ¿qué te voy a contar? Que está Sánchez vendiéndonos otra vez la vivienda, el PERTE de la vivienda. Sí. Con nuevas líneas ICO, ¿cómo no? O sea, las líneas ICO valen para todo, los avales ICO, el ICO vale para todo ahora. En fin, vamos a ver lo que da de sí y espero que no nos vuelva a anunciar las 189.000 viviendas, porque entonces ya habría que preguntarle si se suman a las 200.000 que ya dijo que iba a hacer y que no ha hecho, y entonces son 500.000 de viviendas. Vamos, que nos cortamos las venas. No va a haber metro cuadrado libre en el que no construya Sánchez. Desde luego, exacto. Hay un aspecto, Carmen, que a mí me parece especialmente llamativo respecto al primer tema que comentabas y también unido con esto de los préstamos ICO, que es la disposición discrecional que hace el Gobierno prácticamente del Estado en el que vivimos. Es el asalto al Estado. Resulta Totalmente. Que los contratos en defensa, casi 10 de cada 10 los has hecho a dedo. Pero es que resulta que de todo el dinero que ha llegado de fondos europeos, que se supone que era para ayudar al tejido productivo español, que se había visto afectado por los cierres de la pandemia, etcétera, etcétera, resulta que más del 80% de esos contratos se los ha llevado el sector público, empresas públicas y el Estado. O sea, ¿el Estado es el que necesitaba ayudas porque el Estado había cerrado o eran las empresas privadas a las que habías obligado a cerrar las que necesitaban esas ayudas? O sea, pues fíjate, el 80% anoche, y con una opacidad brutal. Recordemos a Hohlmeier diciendo dónde está la pasta. No sabemos nada y seguimos sin saberlo 2 años después que ya hace que Hohlmeier apareció por aquí, la alemana en jarras. Mira, sí sabemos dónde no está. No está en Valencia con los afectados de la Dana. Ni para los enfermos de esclerosis, ni tampoco ayer, para los enfermos de cáncer. Luis Fer, ayer por la noche en el programa de Dieter sacamos este asunto a colación de la pardilla pardo de Vera, sí. que ya lo he patentado, eso voy a tener que pasar a Federico. La pardilla Vera. Bueno, pues la pardilla Vera resulta que, ¿sabes? Sacamos otra vez la lista de los 100 primeros adjudicatarios de los fondos europeos y era, primero Adif, segundo Adif Alta Velocidad, pero es que el tercero es el Ministerio de Transportes. Y el 10º, Renfe. Pero luego por el medio, efectivamente, el 80% son todos organismos públicos. Pero fíjate los 3 primeros con la que está cayendo. Es impresionante, la verdad que... Vamos a ver lo que sale de ahí, porque eso es la cueva de Alibaba. Y si algún día alguien se interesa en Europa por saber qué ha pasado con el dinero, ¿en serio? Sí. Eso va a ser, vamos, me río yo de Aldama, fíjate lo que te digo. Bueno, eso va a ser espectacular. Y como otro tema importantísimo y que gracias a Sánchez, el plan de Sánchez y el pobre, la muerte del Papa, pues pasó bastante desapercibido. De hecho, veo la prensa y son como cositas y tal, y a mí me parece alucinante, porque el gobierno ya ha reservado dinero y ha dado el permiso a Enresa para que se ponga manos a la obra para cerrar Almaraz. Sí. Así que, bueno, pues está, por lo que parece, no cede y Almaraz está dispuesto a cerrarlo, porque además joroba a Extremadura y también a Madrid. Ya veremos qué pasa con las catalanas, pero de momento, bueno, pues vamos a volver a insistir en lo que supone cerrar Almaraz, el riesgo de apagones, lo que han dicho los gestores de redes, tanto españoles como europeos, que ya hasta ponen fecha y horas de apagón si se lleva a cabo todo el cierre de la nuclear en España. Pero bueno, de momento, o sea, esto de tapadillo, porque el día de autos no nos enteramos, el Consejo de Ministros del martes, pues hizo esto.
Así que vamos a estar preocupados y a hablar de esto. Fíjate que en este tema, Carmen, yo personalmente siempre he pensado, esta barbaridad al cerrar las nucleares en este momento va a ser tan nefasto para todo, para la economía, para absolutamente todo, que pues aprovechando que ya digamos el péndulo ha ido hacia el otro lado, ya en Europa se han caído del guindo y que en lugar de cerrar pues están proyectando nuevas nucleares, en un momento determinado pues cambiará el paso y decidirán mantener las nucleares. Esto lo pensaba, tenía una ligera esperanza, pero es que da la sensación de que no, de que están decididos a cerrarla por encima de cualquier tipo de lógica científica, económica y social, tipo. Vamos. Sí. Bueno, a mí me mosqueó el fin de semana que tanto sábado como domingo de Televisión Española estuvieron todo el rato dando la matraca con que en la Semana Santa, por razones climatológicas y tal, no se había necesitado nada más que la energía renovable. Sí. Como si eso supusiera que la energía renovable durante todo el año te puede, ¿sabes? O sea, le daban ese sesgo de, fíjate las renovables, tanto que dicen, bueno, pues solo con las renovables hemos vivido estos días claro, había mucha menos demanda, o sea, luego tiene toda su explicación, pero eso no lo decían, claro. O sea, claro. La demanda de energía estaba cayendo y lógicamente, pues bueno, pero ya estaban calentando, a mí me mosqueó, pero no sé, no lo he hilado hasta que he visto que el martes definitivamente le quieren dar la estocada a Almaraz, así que vamos a ver qué consecuencias tiene y vamos a explicar bien a la gente que, bueno, que lo de que 3 días sea la renovable suficiente no quiere decir que toda España y todos los servicios y todos los hogares y todas las empresas puedan seguir en pie. Si cuando hemos visto que cerraba una en otro momento del calendario, por el último trimestre, por hacer una, hubo que parar la industria 3 veces. O sea que hay que explicarlo muy bien para que la gente no se lleve a engaño y sepa lo que está pasando. Sobre todo el oscurantismo, ¿no? O sea, que pasó de largo, ¿sabes? Es tremendo. Oye, ¿y con quién vas a estar debatiendo? Pues fíjate, con Beatriz García y Carlos Cuesta. Así que tengo el creme de la creme. Esto es canela fina. Canela fina sí, para... Yo nada, les echo ahí una cosita, un alpiste y venga, me hacen el programa. Bueno, es fantástico, es una gozada además. Además lo de Carlos, esa memoria enciclopédica que tiene para absolutamente todo y los números y es una delicia poder escucharle. Te deja ahí como un enanito, es un enanito. Pero es tan majo que no, que es un compañero de toda la vida y amigo y lo explica muy bien y Beatriz también, que Beatriz lo del IRPF y todas las perradas que nos hacen se las sabe así también, así que ahora que estamos en todos haciendo la declaración hay que decirle a las cosas claras para que todos lo entiendan. Desde luego que sí. Y recuérdanos hora y coordenadas. Bueno, pues en directo el sábado a las 2 de la tarde en Es Radio, a las 3 en directo a las 3 en Libertad Digital Televisión, luego hay más veces más reposiciones, y luego en todas las plataformas. El podcast lo subimos lo antes posible a X y luego pues si le gusta más Spotify, si no, pues la otra, la hora que cada uno quiera, a la hora que quiera, donde quiera y cuando quiera. Bueno, pues ahí queda dicho, Carmen. Muchísimas gracias. Te escucho bien, el fin de semana. Muchísimas gracias a ti, Luis Fer, por este ratito. Un abrazo muy fuerte. Gracias, besito, chao. Bueno, y después de escuchar todo lo que nos tiene preparado Carmen Tomás para este fin de semana, tengo que hacerles una pequeña aclaración. Teníamos previsto tener una entrevista hoy con Cibislen, no va a poder ser hoy, será mañana, no se preocupen que la tendremos mañana, pero eso a mí me ha dado la gran posibilidad de poder estar con mi amiga Nuria Richard, compañera, amiga, ¿cómo estás? Encantada, muy bien. Además tenemos este ratito estupendo para hablar de cosas además que a mí particularmente me gustan mucho y me tocan además muy de cerca. Y siempre agradecidos en Economía para quedarte sin amigos de venir aquí, con ánimo de lucro, adelantar nuestros contenidos. Nosotros hacemos como que, oye, no, venga, vamos a cebaros el programa, pero en realidad lo que nos aprovechamos es del magnífico seguimiento que tenéis en Economía para quedarte sin amigos, para que nos deis calidad a con ánimo de lucro. Nos realimentamos, un win-win que dicen ahora los modernos. En fin, qué majo eres, Luis Fer. Pues nada, que yo vengo a decirte, como ya sabes, pero a lo
mejor tus espectadores y tus oyentes no, que estuvimos en Almaraz, en la central nuclear. Deseando estoy ver ese capítulo. Y estuvimos con cámaras, estuvimos paseando dentro de la central, en los exteriores, no nos dio tiempo a entrar en el interior. Hay una próxima visita ya prevista también. Pero hoy estuvimos un poco viendo la central nuclear y viendo el gran desastre que tiene planteado el gobierno de Pedro Sánchez con el cierre de Almaraz. Que parece que quiere acelerar. Que quiere acelerar. Es algo que ya además salía la noticia este martes en Consejo de Ministros. Sí, ya se autorizaba Enresa, que es la sociedad pública que se encarga de gestionar los residuos radioactivos y el desmantelamiento de los reactores españoles, por la contratación del servicio de ingeniería para el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz. Es una auténtica locura, porque entre otras muchas cosas y datos, en el podcast nos cuentan los ingenieros que estuvieron con nosotros que Almaraz supone el 7% de la demanda de España. Es decir, da electricidad a 4 millones de hogares españoles. ¿Qué va a pasar cuando se apague Almaraz, previsto para 2027 el primer reactor y para 2028 el segundo reactor? Pues nadie lo sabe. Nos buscaremos la vida, decreceremos, que es también algo que le gusta a la progresía de este país y mundial. Usted tendrá que acostumbrarse a consumir menos. ¿Tiene usted contratado 3.500? Pues 2.500. Eso es, hay gente y la humanidad en general trabaja e inventa cosas y descubre y se las ingenia para desarrollar una tecnología asombrosa, y llegan los políticos para apagarnos, para controlarnos. En fin, a mí esto me recuerda mucho a la rebelión de Atlas, es inevitable, ¿no? Sí, no, desde luego que es inevitable. Y es lo que tú dices, al final, lo comentábamos ahora con Carmen Tomás, que es algo que es muy difícil de entender. Y yo recordaba cómo en estos últimos años, sobre todo en este último año, al final, pues con esto de la taxonomía europea, con esto de que ya Francia esté proyectando nuevas centrales nucleares, con esto de que ya el desastre de la cierre de las centrales nucleares se haya visto patente en lo que ha pasado en Alemania, no habiendo absolutamente ninguna razón tecnológica, científica, económica o medioambiental para llevarlo a cabo. Porque ya dándose todas esas circunstancias, pues uno pensaba, dice, oye, pues chico, algo pasará en el gobierno, te cambiarán de idea, lo meterán en stand-by, le darán una patada adelante, tomarán la decisión dentro de 4 años, prorrogarán, mejor dicho, la toma de decisiones del cierre de las nucleares durante unos años más. Algo harán para que no se haga efectivo ya. Pero claro, te caes del guindo y dices, ¿pero qué va? Si es que quieren acelerarlo, quieren seguir adelante, sí. Y no, o sea, y lo que viene detrás es la nada, destrucción. Es la destrucción. Me decía un especialista dentro del sector, en este caso energético, más vinculado con otro tipo de tecnologías, que normalmente decimos, hombre, pues si quitan las nucleares tendrán que traer muchos ciclos combinados para que cubran esa demanda. Pero es que ni siquiera es equivalente. No, es imposible, eso no se va a producir. Es increíble porque, claro, es la primera industria de Extremadura. Entonces ahora mismo, claro, yo estaba allí pues charlando con los ingenieros, los trabajadores. Son ingenieros que si no estuvieran en Extremadura, donde han creado sus propias familias, donde viven, donde van a sus colegios, es decir, Extremadura tiene mucha vida alrededor de las centrales nucleares. ¿Qué pasa? ¿Que esos ingenieros dónde estarían ahora? ¿En Australia? Yo soy extremeño y venía de esos núcleos. Claro. Se cerró Valdecaballeros, que era el proyecto en el que estaba vinculado a mi padre, y nos tuvimos que ir de Extremadura. Claro, son profesiones además de primer nivel, de primer orden, que si no que se van a Alemania a trabajar, a Francia a trabajar. A Estados Unidos. A Estados Unidos a trabajar. No, es que están en Extremadura con sus familias. Entonces tú una vez que desmanteles Almaraz, toda esa gente ¿qué hace? ¿Se convierte en emigrante? Entonces solo cierras. Por supuesto. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Que vivir del turismo? Es que el turismo tampoco nos vale, ¿no? Para este gobierno tampoco le vale el turismo. Es como solar algo, encender el lanzallamas sobre un erial y dejarlo eso hecho un erial. Es que no hay más. ¿En búsqueda de qué beneficio mayor? Ninguno, porque medioambiental no es, que es la gran excusa. No es. Y luego además en Europa sabes que la mentalidad es la otra. Es decir, se ha vuelto atrás. Pero España no da marcha atrás. De hecho, miembros del gobierno de España que ahora están en Europa, como Teresa Rivera, ahora es pronuclear. Pero en cambio esto no llega a España. No, y ella ha sido una de las grandes responsables de impulsar el cierre de las nucleares. Sí. Bueno, pues allí estuvimos haciendo el podcast, estuvimos una hora charlando con 2 de los ingenieros responsables de Almaraz, que nos contaron cómo funciona la central, cómo funciona la energía nuclear.
La verdad que pasamos un rato fenomenal y nos llevamos a una invitada también especial desde aquí, a Mercedes Rodríguez. Hombre, grande Mercedes. La subdirectora de Libertad Digital, que ha hecho un montón de reportajes. Yo creo que era la tercera o la cuarta vez que visitaba Almaraz. Sí. Así que muy bien, yo invito a todos los oyentes a que no se pierdan el programa. Bueno, merece la pena. Además, esta vez con vídeo incluido, Eso una es. realización de nuestro equipo de realización que es espectacular. Y yo estoy deseando, la verdad que ya cuando volviste, digo, oye, ¿cuándo lo vais a publicar? No, todavía no, porque hay que editar y tal. Y me habéis hecho esperar, pero lo Estuvimos, tenemos por ya cierto, calentito. también con los de la plataforma de Almaraz, sí, claro. Y que hace... hemos tenido aquí en este programa ya. Claro, que hace unas semanas promovieron un día un apagón por las nucleares para ver cómo va a ser la realidad cuando se apague Almaraz. ¿Volveremos a la vela? Resulta curioso, Nuria, el caso específico de Almaraz, que yo creo que es paradigmático y seguramente lo habréis tratado en el episodio, que dentro de lo que son las plantas nucleares españolas, Almaraz es puntera en tecnología, Número 1 puntera en los seguridad, rankings, sí. pero no solo en España. De excelencia. No solo en España, no, salir del de mundo. nuestras fronteras, Sí. el ejemplo es Almaraz. Sí, se ha llevado premios a nivel internacional, la número 1. Por eso te digo que es destruir una tecnología, la inventiva humana, el desarrollo humano, es cargártelo porque a ti te da la gana. Es la mediocridad política en el más claro ejemplo. En fin. Decisiones, además, que nada tienen que ver con otra cosa que no sea ideología, cálculo político o compromisos electorales para mantener eso. Y luego gobierno, sí. tú te pones, a ver, vamos a calcular la energía que produce Almaraz, ¿no? ¿Cuántos molinos necesitaríamos? ¿Cuántas placas solares? ¿Cuánto terreno tendríamos que arrasar? Porque hay que decir que cuando tú pones una placa solar, ahora que hemos estado en Semana Santa y vas por la carretera y ves cuánta tierra necesitas, cuánto terreno necesitas. Y ahí ya sí que no hay naturaleza que valga, por muy ecologistas que seamos. ¿Cuántas placas solares necesitaríamos? Es que no hay. O sea, llenamos España, es que no hay. No es suficiente. Y además, claro, lo bueno de Almaraz es que es su energía continua, podemos decir. Aquí dependemos del sol y del molino. La energía nuclear, que en su conjunto en España, vamos a recordar, suministra el 20% de toda la energía que consumimos, solo la tecnología nuclear. Pensemos en todo lo que habría que sustituir en caso de que se vayan a cerrar todas, como tiene previsto este gobierno. Pero no solo eso, sino que funciona casi el 90% de las horas, más del 80% de las horas del año está funcionando la energía nuclear. Pensemos una noche en invierno muy fría en la que no hay viento, evidentemente no hay sol. O esos días de verano con aire acondicionado todo el mundo. O esos días de muchísimo calor, esos picos de demanda que se han producido ya y que han obligado, incluso teniendo la nuclear en marcha, generalmente coincidiendo con el parón en alguna de las nucleares por recarga o por mantenimiento, que se ha obligado a la gran industria a parar las máquinas, porque si no, los apagones serían generalizados en el resto de España. Y luego, eso ya ha sucedido. Ya ha sucedido. Y de hecho nosotros pagamos las consecuencias de lo que sucede en Francia, por ejemplo. Y luego compramos la energía nuclear, pero a Francia. O preferimos comprar también el gas a Rusia, que esa es otra. Bueno, ¿Cuál es la alternativa? De hecho, lo estamos comprando ya. Claro, ya lo estamos comprando. Eso es lo que quiere Pedro Sánchez entonces. Esos son sus socios. Rusia, Argelia y en caso de hacer lo que quieren, que es decir, bueno, pues no quitamos esto, pero mantenemos el gas y incrementamos las plantas de gas natural, los ciclos combinados, eso supondría tener que pagar el gas mucho más caro, porque ya no nos valdría solo con Rusia y con Argelia, habría que importar todavía más gas de Estados Unidos, que es el más caro de todos, porque hay que licuefactarlo y deslicuefactarlo, y además pagar el transporte. Nos harían más dependientes. Y mucho más caro, o sea, encender la luz sería un privilegio de lujo. Que es lo que quiere este gobierno y parte de la progresía, beneficiar siempre a los privilegiados, pues con el coche eléctrico, la entrada en las ciudades, etcétera, etcétera, este tipo de medidas. Y además con medidas de prohibición, no es tan buena la energía renovable, oye, hazla competir con el resto, pero no cierres. Totalmente. No prohíbas el diésel, no prohíbas la gasolina, no prohíbas la energía nuclear, deja que se compitan, que las tecnologías se desarrollen y compitan en libertad en el mercado, que tan sabio es para asignar recursos y para establecer precios y además para abaratar las cosas. Y aquí no. Hay que intervenir y además encarecer la energía a todos los españoles y dejar una región española, bueno, pues tiritando. Imagínate, sí. También hablamos, por cierto, de la seguridad, que es otra de las razones que dan.
O sea, Almaraz es segurísima y además tienen como sistemas reforzados y duplicados. Si una cosa falla, entra otra. Si otra falla, entra otra. Es decir, es que es alucinante. La verdad que es alucinante. De hecho, hay una Lleva carpa que se muchos años llama y puede. Fukushima, una carpa donde tienen unos aparatos, unos camiones que todos esos se desarrollaron a partir de Fukushima por si pasa lo de Fukushima, tú imagínate. En fin, un desastre. Pues estaremos muy pendientes de ese Muchas episodio gracias. y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Nada, ya ves. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más y les espero aquí mañana a las 12, como siempre.